¿Este micrófono está conectado? A nombre del comité. Que se escucha con el micrófono ahí afuera. ¿Qué me pasa? Ok. ¿Listos? ¿Listos? 3, 2. Mariana Bello, a nombre del comité de selección queremos darte la bienvenida a esta entrevista. Queremos agradecer todo el esfuerzo que suponemos que habrá representado para ti, conformar todo el expediente, enviarlo, estar al pendiente, hacer tus declaraciones como se pidió en la convocatoria. Reconocemos este esfuerzo ciudadano. Te presento a mis compañeros del comité. Es Elena Mújica, Adrián López, Alejandro Riquelme, y nosotras ya nos conocemos, Celina Izquierdo. Me voy a permitir explicarte la mecánica. Cuentas con 15 minutos para exponer los temas que en la invitación se establecieron y que también se establecieron en la metodología que seguramente habrás leído. De estos 15 minutos, a los 10 minutos, Bernardo te enseñará una hoja amarilla para que sepas que ya transcurrieron 10 y que tienes 5 para cerrar la idea. No te sientas obligada a usar los 15 minutos porque en caso de que ocupes menos, bien utilizaremos el tiempo restante para la segunda fase, que son la de preguntas y respuestas. En esta ocasión, hemos analizado tu expediente, tenemos algunas dudas o tenemos algunas preguntas que hacerte para completar algunos temas que quisiéramos ir mucho más a fondo y que a lo mejor en los documentos no se expresan suficientemente. Entre todos analizamos tu documentación y entre todos diseñamos una serie de preguntas que Elena Mújica te va a hacer. Si alguno de nosotros al final de estas preguntas quiere o de nosotras quiere hacerte alguna pregunta más, tendremos tiempo para hacerlo. Te sugeriríamos, por la experiencia de los otros que han pasado, que las respuestas fueran muy concisas porque de esa manera nos permite hacer más preguntas y que se complete toda la información que tenemos pendiente. Siéntete, lo que queremos ver es por un lado el nivel de conocimientos, pero por otro lado también algunas de las atribuciones de tu personalidad, así es de que queremos ver cómo sería tu participación en caso de que quedaras en el Comité de Participación Ciudadana. Así es de que adelante, empieza por favor con tu intervención. Muchas gracias. Buenas tardes todas y todos. Antes que nada quería expresar mi agradecimiento por este intenso trabajo que vienen realizando desde el año pasado con el objetivo de construir nuestro sistema estatal anticorrupción. Como lo comenté en mi exposición de motivos y como espero que se haya dejado ver en mi historia curricular, mi trabajo se ha enfocado en aportar para el avance democrático, justo e incluyente en mi país y en mi estado. También, y porque estoy convencida de la importancia del papel de la ciudadanía como pieza clave para las transformaciones de fondo, vuelvo a expresar mi interés en formar parte de este primer Comité de Participación Ciudadana y les agradezco la oportunidad de este espacio para poder plantear algunos trazos para su operabilidad, así como una propuesta inicial de hoja de ruta. Acerca de mi visión crítica de cómo veo el Comité de Participación Ciudadana en el corto-mediano plazo y también algunas propuestas para una agenda inicial. Antes que nada quisiera expresar que la estructura del sistema estatal, tal como está planteada en la ley, tanto general como estatal, aunque compleja, me parece una estructura muy adecuada, ya que va a permitir atender de manera estructural, amplia y con posibilidades de calado profundo una problemática que está afincada de manera sistemática en nuestras instituciones y en nuestras relaciones cotidianas. Soy consciente además, como se ha demostrado en estudios e investigaciones tanto locales como internacionales, que la corrupción y la impunidad han frenado sistemáticamente y con mecanismos cada vez más elaborados el desarrollo, el bienestar, la productividad y la paz en nuestros territorios. El Comité de Participación Ciudadana, partiendo desde su concepción y métodos para la selección de sus integrantes, ocupa un lugar de enorme relevancia dentro de todo el sistema. Por primera vez, al menos en nuestro estado, tenemos la oportunidad de llevar a cabo un verdadero ejercicio de gobierno abierto, donde la ciudadanía estará participando colaborativamente con instancias de gobierno en la co-creación de los mejores mecanismos, estrategias y líneas de acción en el marco de una política pública sólida para prevenir, investigar, sancionar,
de manera efectiva los hechos de corrupción en nuestro Estado. Esbozando una hoja de ruta inicial y sobre todo pensando de manera realista, propongo que en el corto plazo el comité tenga que trabajar fundamentalmente en dos sentidos. Uno de ellos tiene que ver en todos sus esquemas de organización interna, pero por otro lado también tiene que empezar a construir las bases de nuestra política pública. En cuanto a lo interno, el comité debe enfocar sus primeros esfuerzos en consolidar un conjunto de reglas internas de funcionamiento y diseñar un programa de trabajo, tal como lo marca la ley. Estos procesos deberán incorporar el diseño de mecanismos de coordinación y comunicación interinstitucional e intergubernamental entre todos los componentes del sistema, así como hacia los municipios y hacia el sistema nacional. Además, debe velar por la instalación del comité coordinador, ente que tendrá a cargo la coordinación general y eficacia del sistema, y participar muy activamente en la conformación de la Secretaría Ejecutiva como órgano de apoyo técnico del sistema. Sobre este punto en específico, en caso de integrar el comité, propondré que la selección de la persona a cargo de la Secretaría Técnica se realice a través de estrictos mecanismos, probablemente similares a los que estamos llevando a cabo, de tal manera que nos aseguremos que la idoneidad de la persona, en conjunto con la suma de sus capacidades, experiencia y talento, sean las adecuadas. Al respecto, opino que cuanto más ciudadanicemos el sistema, este será más robusto, más eficaz y sobre todo más confiable. Adicionalmente, y para concluir con este punto, propongo que el Comité de Participación Ciudadana tenga el más amplio involucramiento en los procesos de definición de atribuciones, metas y objetivos de la Secretaría Ejecutiva. Siguiendo con el corto plazo, en cuanto a las bases para construir política pública, el comité deberá reflexionar sobre una estrategia muy amplia para el desarrollo del sistema local de información, mismo que se integrará al nacional, así como las bases de operación de un sistema electrónico de quejas y denuncias ciudadanas. La construcción y operacionalización del sistema de información local deberá traspasar los principios de un enorme reservorio de información. Propongo que el sistema debe ser planteado a partir de una lógica que nos asegure que la información esté disponible, abierta y sobre todo que esté organizada en rubros que faciliten su lectura y análisis en dos sentidos. Por un lado, para la ciudadanía, que está en muchos casos ávida de tener esta información de primera mano, pero también como un ejercicio de gobierno, de su propio control y monitoreo de avances. Además, no nos podemos dar el lujo de hacer política pública sin contar con información de calidad, actualizada y sistematizada. Sobre esto retomaré un poco más adelante en el mediano y largo plazo. En paralelo, y de manera muy cuidadosa, el comité deberá encargarse de articular una red de conocimiento para abatir la corrupción, conformada por organizaciones de la sociedad civil, academia, instancias de la iniciativa privada, colegios de profesionistas, personas expertas y comprometidas en general. Esta red nutrirá técnicamente al sistema, a la vez que apoyará en la vigilancia de todos y cada uno de los procesos. Cuanto más amplia sea la base ciudadana del sistema, mayor será la capacidad de fiscalización y la confianza en los avances. Sobre este punto haré algunas acotaciones adicionales. En nuestro Estado, las instancias académicas y sociales son pujantes, pero jóvenes e incipientes en las materias de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas. Por ello, quisiera proponer que desde el Comité de Participación Ciudadana se fomente el desarrollo de currículas escolares, programas de capacitación para organizaciones de la sociedad civil y la creación de esquemas de incentivos para que nuestro estudiantado y los cuerpos de investigación en las universidades locales vuelquen a ver en estos temas una posibilidad de desarrollo profesional que tendría un gran impacto para el desarrollo en nuestro Estado. En el mediano y largo plazo, el comité, ya con lineamientos claros de su funcionamiento, deberá abocarse a consolidar y a poner en práctica, ahora sí, una estrategia de política pública basada en un diagnóstico claro, con metas, líneas de acción, responsables y mecanismos para el monitoreo de los avances y la evaluación de los impactos. Desde mi punto de vista, una política anticorrupción debe diseñarse con base en alguno de los siguientes ejes principales. Información y gestión del conocimiento para la toma de decisiones. Uno de los retos iniciales para hacer política pública en esta materia es que no contamos con información sobre el problema a nivel local y si no sabemos dónde estamos parados, solo daremos pasos errantes.
todas y todos estamos conscientes de que la corrupción circula por las venas institucionales, abarcando a las instancias sociales y privadas ligadas a lo gubernamental, pero esto no está registrado en ningún lado. Los datos que nos arroje el sistema local de información deberán ser útiles, ya que serán la materia prima para construir metodologías e indicadores que nos muestren de qué tamaño es el problema, a quiénes involucra, cómo y por dónde transitan los recursos, su ejercicio, sus desvíos y los impactos de ello. En pocas palabras, debemos medir la corrupción, considerándola como un constructo sobre el cual se deben desglosar y analizar cada una de sus dimensiones. Sin duda, este no es un reto fácil, pero es indispensable para prevenirla, acotarla y erradicarla. Posteriormente, se deberá continuar con el ejercicio de la gestión del conocimiento, ya que va a ser vital para seguir nutriendo las estrategias, los avances, los obstáculos que vaya teniendo el devenir del sistema y el devenir de nuestra política pública. Otro eje tiene que ser en función del marco normativo. Para que las prácticas y las acciones exitosas se institucionalicen y trasciendan las administraciones, será necesario darle sustento legal adecuado a través de una serie de reglamentos y/o leyes secundarias. En este punto, el trabajo cercano de co-creación con la red de conocimiento y el Congreso Estatal será de vital importancia. Fortalecimiento de mecanismos para fomentar la cultura de integridad en el servicio público y dentro del sistema de fiscalización. La cultura de la legalidad está lejos de ser una norma en todo el quehacer institucional y atraviesa a las personas que lo integran. Desde el Comité de Participación Ciudadana se deberá vigilar muy cercanamente que todos los entes públicos de gobierno establezcan y cumplan con estrictas normas de ética política, donde la impunidad deje de ser una moneda corriente. Además, se deben fortalecer los órganos de auditoría y fiscalización. Para ello se deberá trabajar en una estrategia integral para la revisión y fortalecimiento de sus procesos y normas, así como en la capacitación de su personal. Estos, a su vez, deberán trabajar en estrategias de información, de tal manera que sus informes de auditoría y fiscalización cuenten con un lenguaje claro y accesible para que la ciudadanía conozca en qué se gasta el dinero de sus impuestos. Estrategia de comunicación. La comunicación a la ciudadanía que no está empapada en estos temas y que de antemano alberga una profunda desconfianza hacia las instituciones de gobierno debe ser planeada cuidadosamente, incluso desde el primer año de funcionamiento del sistema, con mensajes claros hacia públicos diferenciados. La estrategia debe, desde luego, crear mensajes para fomentar, por un lado, de manera masiva la cultura de integridad y legalidad, pero también para comunicar los avances que ha tenido el sistema y sus retos. Para ello será fundamental el involucramiento y el apoyo de personas expertas en comunicación y en mercadotecnia social. Finalmente, lo que tiene que ver con la labor pedagógica del Comité de Participación Ciudadana. Para que los principios de una política pública se consoliden y con miras a asegurar la sostenibilidad de las acciones en el largo plazo, debemos invertir también en una fecunda y sistemática estrategia pedagógica y cultural. Para ello propongo, desde el Comité de Participación Ciudadana, en conjunto con los demás actores, integrar contenidos y actividades para promover el fomento de la cultura de la legalidad desde la educación preescolar y básica, pero también en el nivel medio superior y superior. ¿Cuáles son mis principales aportes curriculares? Como se refleja en los datos de mi trayectoria profesional, tengo experiencia en trabajo en el sector público, en organizaciones de la sociedad civil y en ámbitos académicos. En los últimos años me he dedicado a la gestión del conocimiento para respaldar la toma de decisiones y direccionar acciones específicas de política pública. ¿Qué quiero decir? Formo parte de una sociedad civil activa y ocupada en el desarrollo y en el bienestar común. He desarrollado metodologías para recoger, analizar e integrar información útil para diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas. He desarrollado habilidades de cabildeo y diálogo para la suma de acuerdos de colaboración con distintos sectores implicados. Finalmente, como ciudadana activa en la agenda de los derechos humanos de las mujeres, sé trabajar en pos de retos complejos, a contracorriente y lidiando con patrones culturales, sociales e institucionales adversos. Entiendo lo que significa un cambio de paradigmas y eso no es poca cosa.
Soy responsable, organizada, autocrítica, abierta al diálogo, íntegra, ecuánime, justa y perseverante. Porque la estabilidad y la congruencia han sido los ejes en mi trabajo y en mi vida, y porque conozco de fundar y consolidar organizaciones, mi expectativa de duración en el comité es de 5 años o durante el tiempo que éste lo requiera. Muchas gracias. Agradecemos la exposición y a continuación tengo algunas preguntas por hacer. La primera de ellas es ¿cuáles son los retos que considera va a enfrentar este sistema estatal anticorrupción y más específicamente el Comité de Participación Ciudadana? ¿Y qué propuesta de solución tendrías para este reto? Como lo comentaba desde un principio y completamente consciente desde el momento en que pensé en entrar en esta convocatoria y en seguir todos los procesos, soy muy realista, creo ser muy realista en cuanto a todos los obstáculos que puede tener implementar una nueva forma de pensar y una nueva forma de hacer las cosas, en donde además no solo depende de un cuerpo de ciudadanos, depende de un cuerpo de ciudadanos en conjunto con demás organizaciones de la sociedad civil y en conjunto con entes de gobierno que no tenemos los mismos códigos, no tenemos los mismos lenguajes y muchas veces ni siquiera respondemos a los mismos objetivos. El reto es enorme y el reto es muy amplio. Y ese es uno de los principales retos con el que creo que vamos a tener que lidiar. La desconfianza en la ciudadanía también es enorme. Sin embargo, sí creo y he trabajado en estos contextos adversos en donde la suma de voluntades, la puesta sobre la mesa de puntos de agenda sobre los que se puede trabajar y sobre los que se puede construir de manera muy puntual y muy específica, con el respaldo de la ley, pues tenemos un gran punto a nuestro favor. El sistema ya está en la ley puesto, está en nuestras manos instalarlo, está en nuestras manos hacerlo funcionar y está en nuestras manos ir marcando de manera muy clara el devenir. En un primer momento con la instalación, el funcionamiento, ahora sí que la puesta de los cimientos para que la estructura que se va a montar sobre este sistema sea lo más sólida posible. Esto me da un poco de temor que luego no se vean luego los resultados o que las expectativas sociales no se vean en el muy corto plazo. Pero sí estoy segura que hay que construir muy sólidamente, hay que construir normas internas muy sólidas para que asegurar la sostenibilidad en el largo plazo. Muy bien, mi siguiente pregunta sería, en caso de resultar electa para ser parte de este Comité de Participación Ciudadana, ¿cómo manejarías tus compromisos laborales actuales? Bueno, desde hace poco más de 10 años que trabajo de lleno prácticamente en sociedad civil con algunas intervenciones en la academia. Yo trabajo por resultados, trabajo en función de proyectos y por resultados. Esto ha significado que tengo mucha experiencia en trabajar en proyectos paralelos, aunque entiendo que el trabajo del comité va a requerir un gran tiempo y va a requerir de pues mucha disponibilidad para estos trabajos. Sin embargo, haré, dado el caso, un ejercicio de priorizar los proyectos y las obligaciones sociales en las que me encuentro actualmente para darle el lugar justo que tiene el trabajo, este enorme trabajo que tendría a mi cargo. Vimos en tu expediente que estuviste en Argentina trabajando en la Secretaría de Salud, ¿es correcto? No, yo soy de origen argentino, naturalizada mexicana ya hace prácticamente 20 años y en la Secretaría de Salud trabajé en la Secretaría de Salud Federal, aquí en la Ciudad de México. Sí. Bien. Ahí en esta instancia, ¿viviste alguna situación en temas de corrupción y cómo la manejaste en caso de que así haya sido?
No. De hecho, tanto el área en la que yo me desempeñé, que era un área de evaluación de desempeño de programas de salud, como específicamente en la subdirección a mi cargo, no pasaban la auditoría de recursos. Era un área muy técnica que tenía que ver con la elaboración, principalmente de términos de referencia para la evaluación de programas, y pues, ahora sí que el chequeo el chequeo técnico de lo que los proveedores entregaran, lo que se exigía y con la calidad que se exigía en los términos de referencia. No estaba yo ligada a cuestiones de contrataciones, solicitaciones o aspectos de esta naturaleza. Bien. ¿Consideras que al existir dentro de esta comisión de selección un miembro de esta comisión que pertenece a la organización que te postuló para ser parte del Comité de Participación Ciudadana, existe un conflicto de interés para esta comisión? No, perdón. Ajá. La organización que te postuló para ser parte de la Comisión de Participación Ciudadana, postuló también a uno de los integrantes de esta comisión de selección. ¿Consideras que existe un conflicto de interés en este sentido? No, y vaya, sin tener mucha claridad sobre esa parte del proceso, busqué 2 organizaciones postulantes, justamente porque, no sé, pienso que así mostraba un poco más la probidad de mi experiencia y de mi trayectoria. Muy bien. ¿Alguien más con otra pregunta? Yo estoy muy bien. Pues es todo por el momento, Mariana. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.